En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y un placer darle la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, científica, histórica, en diálogo con la actualidad a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y como usted recordará, hemos iniciado una nueva serie, la serie de los profetas, y hoy estaremos precisamente trabajando al profeta Oseas, y le hemos titulado este programa Oseas, un llamado a la fidelidad. Y te queremos comentar que ya hemos posteado la pregunta del día en nuestras diferentes redes sociales, y me refiero a Facebook e Instagram. Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad, y la pregunta es, ¿qué nos enseña Oseas sobre el amor de Dios? Esperamos que puedas compartir la respuesta a esta pregunta, la cual estaremos encantadísimos de poder leer y de poder interactuar junto con ustedes en esta nueva dinámica virtual, digital, que comparto con mis buenos amigos Nelson Morales y don David Suazo. Nelson, bienvenido a este espacio y me imagino que muy contento por ya iniciar de lleno con los profetas en esta nueva serie que pretende ser de bendición para todos nuestros oyentes. Sin duda, el tema es muy apasionante y pues ahora le entramos de lleno, ¿no? Así que con ganas de arrancar. Así que, don David, le invitamos a toda nuestra comunidad virtual a que tome su papel, lápiz, lapicero, cafecito, como tengo yo aquí, mate o lo que tenga, ¿verdad? Té, para poder disfrutar el programa del día de hoy, que no solo va a ser un cúmulo de análisis histórico, textual, ver los elementos teológicos y las realidades que competen a los tiempos del profeta Oseas, sino tiene una dimensión pastoral y de desafíos y de exhortaciones para nuestra vida muy importante. Sí, claro, Gonzalo, gracias por estar aquí, presente en esta, no el inicio, porque ya comenzamos la serie, pero ya propiamente empezamos con un libro. Y yo también estoy con mi cafecito aquí. Está frío el ambiente, frío, entonces hay que tener algo para calentar la garganta. Y sí, el tema se presenta para muchos. Oseas es un libro que hay muchas cosas muy personales y que son muy desafiantes también. Sí. Exactamente. Así que, queridos amigos y querida audiencia, les invitamos a participar a lo largo de todo este programa junto con nosotros. No se olvide que puede responder a la pregunta que hemos posteado en nuestra red social o nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook. Y la pregunta es, ¿qué nos enseña Oseas sobre el amor de Dios? Prepare papel, lápiz, lapicero y todo lo que tenga a mano para compartir junto con nosotros el programazo que hemos preparado para usted y para toda la comunidad virtual. Haremos una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo, y hoy vamos a iniciar formalmente a estudiar uno de los profetas que hemos mencionado en el primer programa introductorio hace unas cuantas semanas atrás, acerca de esta nueva serie, esta nueva dinámica sobre los profetas. Y hoy nos convoca precisamente el profeta Oseas, un llamado a la fidelidad. Sin embargo, Nelson, antes de entrar de lleno a estudiar el mensaje del profeta, la teología del profeta, las circunstancias de donde acontece, pues por supuesto, la revelación divina por medio del profeta Oseas, ¿nos puede recordar en términos generales cuando hablamos nosotros de profetismo, profeta, a qué nos estamos refiriendo para que nuestra audiencia que se está conectando y que no pudo escuchar el primer programa introductorio pueda entonces tener este breve resumen que nos puedas compartir respecto a esta pregunta? Claro, gracias. Mira, en términos generales, el profetismo es un movimiento importante que no solo está presente en Israel, eso uno lo observa a lo largo del mundo antiguo también, pero en Israel en particular los profetas o profetisas eran personas, hombres o mujeres, que básicamente hablaban de parte de Dios. Hablaban porque habían sido llamados por Dios a ese ministerio y revelaban
la voluntad de Dios respecto a lo que el pueblo de Dios hacía o había dejado de hacer. Así que los profetas, aunque muchos de ellos están vinculados a los círculos del rey como consejeros, hay muchos otros que están fuera de ese círculo. Hay profetas o profetisas que actúan de manera independiente y sirven de distintas formas como jueces, e incluso se cuenta de de María o Miriam, la hermana de Moisés, como cantante casi, poetisa, profetisa. Moisés mismo es descrito como un profeta de Dios que sienta las bases al escribir la Torá, y desde ahí los demás profetas van a estar una y otra vez recordando al pueblo de Israel lo que se habían comprometido a hacer con Dios en lealtad a ese pacto, y algo de eso vamos a ver hoy también. Pero además ellos van discerniendo su realidad, las cosas que están pasando, las situaciones que aparentemente están bien. Por ejemplo, gente sigue haciendo sacrificios a Dios, cumplen con todos los rituales, pero están descuidando cosas profundas, como la justicia social, el cuidado del extranjero, la viuda, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y los profetas van a subrayarlo, van a decir, miren, eso no sirve de nada que ustedes mantengan haciendo sacrificios, o sea, va a hablar algo de eso también, si están descuidando estas otras cosas que también son tan importantes. Otra cosa que van a hacer los profetas usualmente es recordar a Israel que Dios es su soberano, que aunque tengan reyes, el rey sigue siendo Dios, y Dios es el que tiene el control de la historia. Así que en términos generales eso es lo que el profetismo hace, y a medida que Israel se va enfrentando a circunstancias difíciles, como vamos a ver también hoy en el libro de Oseas, los profetas también sirven como personas que disciernen los tiempos y proyectan esperanza. Por eso los profetas desde Isaías quizás en adelante, aunque en Oseas también vemos algo de eso, pero principalmente los profetas del siglo VII, siglo VI, y luego los profetas después del exilio van a hablar con fuerza del futuro, del día del Señor, de la culminación de los tiempos, y van a proyectar la esperanza que eso trae y también la manera en que eso nos permite vivir con justicia hoy. Ese tema lo van a subrayar luego los profetas en el Nuevo Testamento y los autores bíblicos también. Así que por ahí, a grandes rasgos, de todos modos, invito a nuestra audiencia a buscar ahí en el Instituto Crux, ya sea en la página de Facebook del Instituto o del programa Actualidad o de la radio. Pueden buscar nuestro programa de introducción al profetismo y volver a oírlo, que está bien bueno. Exactamente. Muchas gracias, Nelson, por ese esbozo, esa introducción, don David, que nos pone en un marco importantísimo para hablar precisamente del profeta Oseas. Y antes que entremos al texto en sí o analizar la estructura, ¿verdad?, de este libro, cuéntenos un poco, don David, el contexto del profeta, porque pues se le ha situado mayoritariamente en el siglo VIII y profetizó en tiempos de Jeroboam, circunstancias que obviamente conectan con el mensaje del profeta por la cualidad moral, espiritual de Jeroboam II y otros reyes que se encontraban en esa época, que precisamente lo podemos encontrar en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, si usted quiere entender un poco más sobre la categoría moral y espiritual de los reyes. Pero, don David, pónganos un poco en contexto social, cultural, político, económico del profeta Oseas. Sí, muy bien. Se ubica a Oseas precisamente en el reino del norte, Israel, cuya capital Samaria es conocida, en un periodo, siglo VIII, como has mencionado, un periodo de ambigüedades. Es un periodo de prosperidad, realmente, de prosperidad económica, de cierta estabilidad, cierta paz también. En ese sentido, Jeroboam II fue un buen rey, digamos, pero a la vez era un rey, realmente era un rey pagano.
y la nación estaba muy idolátrica. Era una situación en el ámbito religioso pero muy idolátrica. De hecho, casi toda la historia de Israel, del Reino del Norte, es así. Y uno encuentra otros profetas. Oseas probablemente es contemporáneo de Amós en el Reino del Norte. Y bueno, en el Reino del Sur coincide en cierto modo con Isaías. Isaías está en el Reino del Sur y Oseas en el Reino del Norte, y el tema de la idolatría sobresale tremendamente, porque el pueblo estaba como en paz, con cierta prosperidad económica, ocupado en sus asuntos y descuidando, por supuesto, la ley, descuidando a Dios. Hacía sus sacrificios, sí, hacía la parte mínima necesaria. De hecho, la idolatría no era solamente con dioses ajenos, extraños, que estaban ahí en las naciones vecinas, sino eran también de doble estándar, ¿verdad? Era una doble moral. Una especie de idolatría interna también, porque trataban a Jehová, trataban a Yahvé, el Dios de Israel, más o menos en la misma manera en que trataban a los otros dioses. Era como otro ídolo más, en el caso de la idolatría. Otros profetas hablan más de eso. Isaías y Jeremías hablan un poco más de eso. Oseas se concentra en el tema de idolatría principalmente, esa idolatría externa realmente. Correcto, y llama mucho la atención y estaremos dialogando de manera más específica algunos pecados que se mencionan a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 12 de este libro de Oseas, pecados graves. Sin embargo, hay una palabra que constantemente se van a traducir en nuestras versiones en castellano, que tiene que ver con esa falta de fidelidad o con esa prostitución o prostituir la vida religiosa, la vida piadosa, prostituir el pacto que la nación Nelson había hecho con Dios y Dios había hecho con su pueblo. Y por eso en la primera parte, dentro de la estructura de este libro, pensando en los asuntos que introducen a este libro, llama mucho la atención un texto que ha generado también diferentes interpretaciones y al rato nos sirva después para analizarlo con mayor detalle, pero las circunstancias que exponen a Oseas es que se le pide que se case con una prostituta, con Gomer. Ahora, ¿eso será literal? ¿Eso no es literal? ¿Es figurado? ¿Qué hay detrás de todo ese proceso que está íntimamente relacionado con las circunstancias de la nación, con el reino del norte y con la falta de fidelidad al Dios del pacto? Bueno, hay mucho que comentar al respecto. Mira, un detalle literario importante. El libro comienza en el versículo 1 ubicando primero a los reyes del sur. Eso llama la atención. Sí. Ajá, sí. Y el primer rey que menciona es Usías, el mismo rey que menciona Isaías. En el año que murió el rey Usías, yo vi el trono de Dios. Y este primer libro de los 12 profetas comienza con el mismo rey. Es una cosa interesante. Otra es que menciona solo un rey del norte, Jeroboam, que es Jeroboam II. Pero no dice Jeroboam II, solo menciona Jeroboam. Ahora, literariamente eso es importante porque Jeroboam fue el que llevó los dioses a Israel. Recuerdan que se dividen, Roboam se queda con el grupo del sur y Jeroboam se lleva al resto de gente y él instaura una adoración idolátrica. Y el tema va a estar por todo el libro de Oseas. Así que es importante la mención de ese rey. Porque claro, él comenzó el reinado de Jeroboam II comenzó en el 780 y algo, hasta el 750 más o menos, por ahí, no tengo bien los datos. Pero, o 748 creo que es. 743 termina, creo yo. Ajá, por ahí. Entonces,
por las profecías internas de Oseas sabemos que tiene que haber comenzado su ministerio más o menos por ahí, porque en el capítulo 1, versículo 4 más o menos, dice que la dinastía de Jehú va a terminar. Jeroboam es como el nieto o bisnieto de Jehú, que lo nombró Eliseo, y él muere, su hijo Zacarías asume el trono, pero solo dura 6 meses, y uno de sus generales lo asesina y toma el poder. Así que la profecía de Isaías comienza, Oseas comienza más o menos en torno al 750 a.C., y luego van a venir en un periodo más o menos de 30 años, del 750 al 722, que cae Israel del Norte por Asiria. Todo ese periodo son como 6 reyes que aparecen en la historia, y solo se menciona el primero, no los demás. Eso llama mucho la atención en el marco literario del profeta, porque el marco de hecho, literario... Nelson, el libro es una recopilación, ¿verdad?, de todos los años del ministerio del profeta. Claro. Sí, las profecías de Isaías, Oseas, a partir, es que estoy leyendo en mi devocional de la mañana de Isaías, por eso tengo en la cabeza los 2 profetas ahora. Oseas comienza entonces su ministerio, y las profecías que él menciona, las que leemos a partir básicamente del capítulo 4 en adelante, son profecías sueltas que van en colección por un periodo de 20 y algo de años, que culminan finalmente con unos cuantos años antes de la destrucción de Jerusalén, de Samaria. Porque menciona explícitamente que eso haya sucedido en el libro. Así que uno asume que las profecías, al menos, no necesariamente el ministerio de él, pero por lo menos las profecías terminan antes de la caída. O sea, si estamos mirando paralelamente Oseas con Segundo de Reyes, Segundo de Reyes capítulo 13 hasta el 17. Si nuestros oyentes quieren mirar en sus Biblias, el ministerio de Oseas sería desde más o menos la mitad del capítulo 13 de Segundo de Reyes hasta por ahí por el capítulo 17 de Segundo de Reyes. Así que no hay evidencia de que Oseas haya visto la caída. Claro, no hay evidencia escritutaria. Claro. Correcto. Sí. Y eso es importante resaltar. Ahora, volviendo a lo que tú mencionabas, tiene que ver con el tema de esa infidelidad permanente de Israel. Ahora, esa infidelidad permanente respecto al pacto y al compromiso que tenían con Dios, se va a usar la metáfora del matrimonio. Es una metáfora bastante común en los profetas, no es solo de Oseas, pero en Oseas sale explotada al máximo, porque se le pide a Oseas, vamos a hablar un poquito de eso en un instante, algo muy difícil. Entre paréntesis, no tenemos claro cuál es la situación histórica de la esposa propiamente. Lo que sabemos es que es hija de prostituciones. No sabemos tampoco qué es, o mujer de prostituciones. No entendemos bien qué significa la expresión, para empezar. Y lo que llama la atención es que sí se menciona el nombre del padre, lo que genera cierta rectitud y credibilidad, ¿verdad? El hecho de mencionar a la familia. Sí, él menciona como 4 hijos. Exactamente, de él. También menciona algo de una historia triste que podemos mirar en muchos casos. Mujeres que, ya sea por hambre, por explotación, por comercio, han sido vendidas a prostitución. Y un hombre de Dios, que algunos piensan que es del círculo de los sacerdotes, no hay nada en el texto que nos indique tal cosa, pero se sospecha nada más. Un hombre de Dios que Dios le dice que se case con una mujer de ese tipo. Eso ya para nosotros es como wow. Hay que amar mucho a una persona para, aún sabiendo ese trasfondo, querer casarse con ella. Y luego esa mujer, aparentemente, como se dice hoy coloquialmente, le pone el gorro, lo abandona
y Dios le dice que vuelva tras ella. Así es. Así que la vida de Oseas termina siendo una metáfora de Dios y su amor. Y que pague a los amantes aparte, que retribuya. Claro. Sí, bueno, eso es parte de lo que no sabemos, cuánto de lo que está ahí del texto es claro, paralelo, exacto a la vida del profeta, y cuánto es ya adaptado para que se amolde al mensaje. Al mensaje, exactamente. Entonces, por eso no hay que hacer el brinco correlativo 1 a 1, porque Correcto. No estamos seguros tampoco. Lo que sí es cierto es que este hombre, este profeta, cumple la voluntad de Dios y muestra un amor para con esa mujer que es impresionante. Correcto. Y eso indudablemente, como ya ha mencionado Nelson, don David, nos da un poco el patrón, el parámetro, la conexión del mensaje del profeta. Las circunstancias del profeta, interesantemente, están íntimamente relacionadas al mensaje del profeta. Cuando uno estudia inclusive el significado de los nombres, ¿verdad? Miqueas es la expresión corta de Micayá, quien como Jehová, Elías, mensajero de Jehová o del Señor. Y en este contexto, pues también las circunstancias que está viviendo Oseas están íntimamente relacionadas con el mensaje que va a presentar y va. Como se dice, hay interpretaciones. De hecho, el uso de la metáfora del matrimonio para hablar de la relación de Israel con el pueblo, hay algunos intérpretes que dicen que Oseas es el primero que usa esa metáfora. Claro, Isaías también lo usa, pero Isaías es de la misma época, más o menos, y otros profetas, pero parece que Oseas es el primero que usa la metáfora, y no es solamente que la usa como una metáfora, sino que es su vida misma. Su vida misma es la metáfora, y todo lo que va relacionado. Y esos primeros capítulos ahí se concentran en esa. Por eso el libro de Oseas es particularmente interesante, porque es tal vez el libro donde más involucrado personalmente y emocionalmente está el profeta con el mensaje mismo. Él mismo se convierte en el mensaje vivencial de la relación de Dios con el pueblo, del amor de Dios con el pueblo, de la infidelidad del pueblo, que se le llama, a la idolatría se le llama fornicación, se le llama adulterio en este libro. Es fuerte, un lenguaje fuerte. Sí, se asocia muy cercanamente, y eso es lo que el propio profeta está viviendo. Y sí, es cierto, también hay algunos intérpretes que no ven la historia de Oseas como una historia real, que efectivamente eso sucedió, sino lo ven todo metafóricamente. Es como una novela, como una novela de amor traicionado y de amor recuperado, que se está contando para ilustrar lo que Dios hace con su pueblo. Pero como ya mencionaron antes, se identifica a las personas muy claramente, se le pone un nombre, se le pone una familia. Lo más natural es entender esto como una historia real, como la historia real de un profeta que está dando su mensaje con su vida, con su emoción, con sus luchas, con sus acciones. Incluso la acción del rescate es una acción muy poderosa, que ejemplifica bien lo que Dios hace por su pueblo. Entonces el profeta, este libro es un libro muy, muy, muy fascinante, que lamentablemente no es un libro muy estudiado en el mundo evangélico. De hecho, casi todos los profetas menores son un poco descuidados, pero en particular, y cuando uno se adentra en el libro, es el fascinante. libro tiene una riqueza increíble, y uno no deja de identificarse con lo que está pasando, y uno mismo empieza a vivir en cierto modo
esa relación, esta vida, ¿y qué haría yo? ¿Y qué pasara si yo fuera el que ama y soy traicionado? ¿Y qué pasa si yo soy el que traiciona? Y está pero bien cargado de un asunto tan intenso emocionalmente que hay que explorarlo y explotarlo. Hay que explorarlo. Así es, y lo haremos después de esta breve pausa, porque hay varios elementos que hemos de comentar un poco, las circunstancias y las situaciones que ameritaban el mensaje profético de Oseas y las realidades de por qué Oseas usa un lenguaje tan fuerte con la nación, con el pueblo, con el reino del norte, y en términos generales con la vida del pueblo de Israel, porque se habían perdido los principios, los valores, el pacto, y eso estaremos dialogando después de esta pausa, y te invitamos a que sigas en sintonía de la 99.7 El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio virtual y en cabina de la 99.7 me acompañan los profesores Nelson Morales y don David Suazo. Y hoy estamos hablando en nuestra serie Profetas del Antiguo Testamento sobre Oseas, un llamado a la fidelidad, y te queremos invitar a que compartas tu respuesta a la pregunta que hemos colocado en nuestras redes sociales. La pregunta es: ¿qué nos enseña Oseas sobre el amor de Dios? Nos puedes encontrar como Fe y Actualidad en Instagram y también en Facebook. Una de las cosas que hemos mencionado, Nelson, a lo largo de esta parte introductoria del libro de Oseas es el lenguaje que utiliza, la falta de fidelidad de la nación, el rompimiento del pacto, pero también hay características específicas que hace ver el profeta, sobre todo a partir del capítulo 4 en adelante, que amerita precisamente este mensaje profético. Por ejemplo, 4.1, 4.6, que probablemente sea el texto más citado, o por qué no decirlo, más trillado, ¿verdad?, por parte del mundo cristiano evangélico, y tiene que ver con la falta de conocimiento. Es decir, no hay fidelidad por falta de conocimiento, y esa falta de conocimiento, según el verso 2 del capítulo 4, lleva a que haya mentira, haya perjurio, haya asesinato, haya adulterio y haya una decadencia moral muy latente en el mensaje, por supuesto, del profeta Oseas y en las circunstancias que le rodean. Sí, buen punto. Ahí la falta de conocimiento es conocimiento de la ley de Dios. Es lo que se asume implícitamente ahí en ese texto. Hay que recordar la historia para entender un poco el fenómeno. Israel se había dividido, el santuario y los sacerdotes levitas quedan vinculados al sur principalmente, aunque hay comunidades de sacerdotes a lo largo de todo el país y aparentemente siguieron lugares de sacrificio en la parte norte de Israel a Dios. Y la gente poco a poco fue no cumpliendo el patrón pedagógico que estaba diseñado, que era que los levitas que viviesen en medio de las comunidades iban a ser los docentes de la gente, que les iban a enseñar la ley, y al mismo tiempo cada persona era responsable de enseñarle a su familia la ley de Dios. Ninguna de esas cosas aparentemente pasó, y la gente entonces comenzó a olvidarse de Dios, y como es un mundo donde todo se ve en función de deidades que tienen el control de la realidad, entonces si ellos se olvidan de Dios, no es que queden en un punto neutro, lo reemplazan con otros dioses, y ahí está el tema. Recurrentemente, no solo en Israel del Norte, también en Judá se va a observar eso, que la gente va a buscar, en especial los reyes, van a buscar adorar dioses que son aparentemente más poderosos que Dios. De hecho, es una de las críticas que le va a hacer él a Israel, porque le va a decir: ustedes adoraban a estos dioses pensando que ellos eran los que les proveían de los bienes, de las cosechas, y no se dan cuenta ustedes necios que soy yo el que siempre he estado detrás proveyéndoles.
Así que ese desconocimiento, esa ignorancia, esa falta de conocimiento se ve reflejado en el trato a las demás personas y también en la deslealtad para con Dios al adorar abiertamente a otros dioses. Pero también, y aquí quería conectar con lo que don David estaba diciendo hace un rato atrás, la metáfora de la fornicación o del adulterio no es solo religioso, también es político. Uh-huh. ¿Sí? Porque sí. Significaba no confiar en Dios como el protector y buscaban otras naciones con quienes aliarse. Y Asiria va a estar mencionada en el libro, y en la historia sabemos que finalmente los últimos reyes del norte, en particular Oseas, también se llama así, el último rey de Israel del norte, fue un títere de Tiglat-Pileser o los terceros, que eran realmente los reyes que terminaron invadiendo y destruyendo Israel del norte y llevándoselo. Pero ellos confiaban en Asiria y en Egipto, que es el otro reino ahí importante que va a estar permanentemente en escena a lo largo del libro, y esa vinculación entonces de deslealtad política, porque buscaban un resguardo en reyes y que terminan endiosándose en el libro. La gente adora incluso a esos reyes y esos reinos, pensando que el poder y protección que ellos les podían dar era mejor que confiar en Dios. Correcto. Y en ese sentido, pues, tenemos obviamente la falta de conocimiento, no solo desde el campo religioso, desde el campo de lo que implicaba la ley, don David, tanto para la vida dentro del culto, dentro del templo, dentro de la vida cúltica de la nación, sino también los aspectos políticos que afectaban en las circunstancias económicas y todo lo que se produce en torno a esa realidad. Pero quisiera retomar un poco el tema de la vida religiosa, porque llama mucho la atención de que estaba la idea de que mientras más sacerdotes, más pecado había en la nación, y de tal pueblo, tal sacerdote, viene la expresión común que se recopila. ¿Por qué? Porque según el capítulo 6, verso 4, capítulo 6, verso 6, había religión sin amor y había religión sin conocimiento de Dios. Y por eso es que se estaban dando tales circunstancias. Sí, es curioso que se repite el concepto de falta de conocimiento rechazado varias veces en este capítulo. Y ahí tenemos que recordar que no se trata simplemente de una ignorancia, un desconocimiento de la ley porque no se les enseñó. Sí, algo de eso está ahí, pero el conocimiento en el Antiguo Testamento no es una cuestión intelectual, no es una cuestión de repetir de memoria la Torá, la ley, y ya está. El conocimiento está vinculado con la obediencia, por un lado, y con la relación con la persona. De ahí el uso del conocimiento en el mundo matrimonial también, interesante, que se hace ahí. Cuando el hombre conoce a su mujer, es porque llega a la relación más intensa y más íntima de todas las relaciones dentro del matrimonio. Entonces, rechazar el conocimiento aquí tiene que ver con ignorancia, sí, pero tiene que ver con la falta de compromiso ético con lo que la ley decía. También se desvincula de esa responsabilidad. Y lo que es más grave, que es lo que el libro está tratando realmente, es esa desvinculación, esa deslealtad en la relación con Dios. Entonces, la falta de conocimiento aquí es terrible, pues es la razón de todos los males de este pueblo, de esta nación. Y sí, el tema religioso, el tema de la práctica religiosa es interesante. Casi todos los profetas hablan de eso. Prácticamente todos los profetas tienen un mensaje específico sobre la práctica religiosa, ritualista, sin sentido, sin contenido, sin valor. Era un ritual vacío.
Correcto. Sí, Y perdone sí, que le interrumpa, don David, porque a eso le agregaríamos lo que dice 6.9. Se habla de pandillas de sacerdotes en el sentido de que son unos salteadores de los feligreses. Bueno, es el colmo, digamos. Claro. El colmo de los colmos de que el desconocimiento los lleva a unas prácticas que aunque está la práctica superficial de los sacrificios y la cuestión cúltica y litúrgica en el templo y todo, en el fondo no hay nada de compromiso, ni siquiera entre los que deberían ser los modelos y los ejemplos, los sacerdotes. Y sí, no es Oseas el único que va a hablar en contra de los sacerdotes. También los otros profetas van a darle duro a los sacerdotes, particularmente pensando en Ezequiel, por ejemplo, que él mismo era un sacerdote. Es muy fuerte en contra de los sacerdotes, y indirectamente también los otros profetas hacen algo así cuando están alimentando esas prácticas religiosas normales, digamos así, pero vacías. Solo el ritualismo de mantener funcionando el aparato religioso del templo, nada más. Correcto. Y volviendo, Nelson, a la temática que tú mencionabas, que el mensaje del profeta Oseas no solo va dirigido al aspecto religioso, al aspecto pactal, sino tiene también que ver con las circunstancias cotidianas de los individuos en el campo de la política, en el campo de lo económico, en el campo inclusive del derecho. Capítulo 7.1 se condena el fraude o los robos callejeros, y también tiene que ver mucho con la ira cotidiana que había en la nación. Pero lo que más me llama la atención es lo que plantea capítulo 10, verso 1. Cuanto más prospera el pueblo, más se aleja de él. Ese materialismo que se va dando es inherente al mensaje del profeta Oseas. Buen punto. Mira, el tema que aborda también él es que esa manera de prosperar no es la que Dios había dicho. Contrasta con la prosperidad de Dios de Deuteronomio. Si ellos eran leales al pacto, Dios los bendeciría. Pero esta prosperidad que hasta aquí es a costa de la balanza falsa, del peso falso, de la usura y otras cosas que denuncia del abuso de los políticos y de los ricos en la tierra, que es a costa de esquilmar a los pobres, es que ellos han hecho ricos. Correcto. Así que Oseas está denunciando no solo pecados morales de individuos, sino también de sistemas económicos. Correcto. Que están destruyendo la nación y están generando algo que se conoce hoy como pecado social, ¿cierto? Que tiene que ver más bien con estructuras de poder macroeconómico que terminan enriqueciendo unos pocos a costa del resto, y eso no está bien. Dios dice que esa no es su prosperidad, no es su bendición, es la que ellos mismos se han fabricado. Y es tanta la confianza, Nelson, que tiene el pueblo en la riqueza, o llamémosle la prosperidad, que inclusive en el capítulo 12 hacen alarde de su grandeza y niegan inclusive cometer pecado, ¿verdad? Porque pues creen que no están haciendo mal. Y eso nos conecta mucho con nuestra realidad hoy, porque inevitablemente estas circunstancias que si nosotros las detalláramos, ¿verdad? Y la invitación es que ustedes, queridos amigos, querida audiencia, puedan leer al profeta Oseas, el libro total, para que pueda entender los diferentes detalles que Oseas está queriendo corregir, y que el mensaje, por supuesto, de llamado de atención, de volverse a Yahvé y que encuentre la esperanza redentora y la misericordia del Señor, pues sea importante, porque las circunstancias de altanería, las circunstancias de no importarle la relación pactal y de castigar a los más desvalidos, es una realidad tan compleja en el siglo VIII como es hoy en el siglo XXI. Nelson. Sí, quería mencionar también que supongo que vamos a seguir abordándolo desde esa otra perspectiva ahora. Es que Dios no se queda impávido, no es alguien que cierra los ojos y no ve.
el profeta está denunciando y está advirtiendo que viene castigo de Dios. Y es un castigo no que Dios se deleita en su ira, que la ira de Dios es lo máximo. No, Dios sufre con esa ira. A veces, por ejemplo, en el capítulo 11, versículos 8 en adelante, dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o tratarte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se enciende toda mi compasión. Dios ama profundamente a Israel, pero ese Israel no hace caso. Y han pasado más o menos que del siglo X, que se produce el quiebre, hasta aquí 200 y algo de años de pecado, profetas yendo a confrontarlos sin arrepentimiento, y Dios dice: ya estuvo. Por eso también textos que se usan mucho en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo lo van a citar. Dios dice: ok, se acabó, ya no son mi pueblo, ya no tengo compasión, y de hecho le pone Oseas esos nombres a sus hijos. Correcto. Para recordar que Dios tiene sus límites también. Dios no es el viejito bonachón Santa Claus que da regalos a en Navidad. Dios es Dios, como dice el autor de Hebreos: Dios es fuego consumidor. Y cuando las personas lleguen a un punto en que Dios dice: ok, ya ellos saben lo que viene, les he predicado, les he enseñado, les he exhortado, llega un momento en que Dios tiene que castigar, tristemente lo va a hacer aunque le duela. Correcto. Queridos amigos, estamos dialogando hoy en la serie de los profetas precisamente con Oseas. Hemos titulado esta serie, este personaje específicamente, la palabra clave que resalta es la fidelidad. Y queremos invitarle a que pueda participar junto con nosotros respondiendo a la pregunta que hemos posteado en nuestras redes sociales: ¿qué nos enseña Oseas sobre el amor de Dios? Puedes visitarnos a través de Instagram o a través de Facebook, encontrarnos como Fe y Actualidad. Haremos una breve pausa y una vez que retornemos estaremos reflexionando cómo el mensaje del profeta se hace actual en nuestros días, cómo el mensaje del profeta se hace relevante en nuestros días y cómo las circunstancias que ataca al profeta, donde hay juicio, si no hay arrepentimiento, es la fiel descripción de lo que probablemente podría ser nuestras sociedades el día de hoy, como lo fue en el siglo VIII antes de la era cristiana. Tenemos una breve pausa y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y en este espacio me acompaña Nelson Morales y don David Suazo, y estamos reflexionando en la serie de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy nos convoca el profeta Oseas y hemos podido reflexionar en la primera parte del programa sobre asuntos introductorios del profeta, es decir, en qué tiempo él profetizó, cuáles eran sus circunstancias políticas, cuál era la realidad en términos generales del mundo religioso, económico, cultural, social, y obviamente una de las cosas que destacamos en ese proceso introductorio es que era una nación que estaba en tiempos de relativa bonanza en términos económicos, y no solo relativa bonanza, sino que había cierta altanería por causa de esa bonanza, y eso degeneró en problemas religiosos, espirituales, en problemas de opresión e injusticia y en problemas de una altanería con falta de principios, falta de moral, que se vio reflejada por la falta de conocimiento de la ley de Dios y la infidelidad de la nación. En un contexto de fraude, robo, perjurio, asesinato, adulterio, mentiras, donde a los sacerdotes casi se les llamaba pandilleros o salteadores, y así podríamos estar hablando, don David, de las diferentes características que menciona Oseas, que exhorta a Oseas y que desafía a un arrepentimiento genuino en medio de esa decadencia moral, espiritual, que afectaba el desarrollo de la nación.
Bueno, parece que está describiendo la realidad de cualquiera de nuestras naciones el día de hoy. Una cosa que hay que resaltar, que Nelson mencionó hace un ratito, es que el Reino del Norte, desde que comenzó, desde que se dividió el reino, la monarquía unida, con el primer Jeroboam, que es el que comenzó la división, y desde entonces hasta el final, esa caída que está cerca del tiempo de Oseas, todo ese tiempo es un tiempo de maldad, un tiempo de pecado, un tiempo de deslealtad, un tiempo de idolatría, de injusticia. Todos los reyes se pintan como reyes malos, a diferencia de Judá, donde hay reyes buenos, reyes que reconstruyen, reyes que hacen avivamientos. En el norte no, nada de eso. El norte es un desastre total y que va degenerando por lo menos por 2 siglos y medio. Es un cuadro. Si uno piensa en Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la paciencia de Dios, pues tuvo paciencia a Dios. Y los pecados que menciona Oseas también lo mencionan otros profetas. Amós, por ejemplo, es muy similar. Amós está en la misma época y en el mismo lugar, y son muy similares, y hay una relación bastante estrecha entre el pecado religioso de idolatría y el pecado social de injusticia, que son los dos pecados más denunciados por los profetas, la idolatría y la injusticia, y ahí están presentes, y se agrega además una conducta moral, personal y nacional, de hacer cosas malas. Pues la manera en que se describe el pecado es una manera, todo es poético, digamos, todo el libro de Amós está como en un formato poético, de poesía hebrea, por supuesto. Y las descripciones son descripciones que hay que entenderlas con esos ojos poéticos también, pero son muy realistas, muy crueles por momentos, ¿no? Muy vívidas, que nos hacen ver, casi que nos obligan a tomarle una foto y ponerla aquí y ver lo que estamos viendo aquí. Es muy similar. Y la relación entre prosperidad y alejamiento de Dios parece que ha estado presente a lo largo de la historia y está presente hoy, incluso en la propia nación de Israel hoy, ¿no? El estado actual de Israel es un estado que no tiene la idolatría antigua, esa idolatría pagana del pasado, pero tiene otras idolatrías y está tan lejos de Dios o más que aquel pueblo de aquella época. Y Dios castigó a ese pueblo en aquella época, y a veces nosotros los evangélicos hoy no nos damos cuenta de que Israel está alejado de Dios. Y nosotros lo aplaudimos y hasta estamos a favor de las maldades que hace de repente, porque es el pueblo de Dios, y se nos olvida que ese pueblo de Dios, cuando se alejó de Dios y por prosperidad también, Dios los castiga. ¿Qué hace que este pueblo sea distinto ahora? Y ahí está, hay un orgullo, hay una jactancia, que nosotros hemos hecho eso. Nosotros hemos llegado hasta aquí por nuestros propios medios. Y el primer ministro actual está acusado de corrupción, así que por ahí las cosas. Sí, digamos que queremos aplicarlo a la nación, a la misma nación, pues ahí está. Pero la aplicación va para todos lados, ¿eh? Claro. Está en todos lados. Hoy diría yo que en Estados Unidos, wow, todo lo que está pasando, la gente
como estaba bien económicamente, no le importaba ni siquiera las cosas malvadas que estaban haciendo los demás, incluyendo el propio presidente. Entonces, pues está bien, alejados de Dios, pero prósperos. Prósperos, pero alejados de Dios. Y bueno, se repite el cuadro de Oseas. Y pareciera, Nelson, que la historia fuera cíclica, ¿verdad? No aprendemos del pasado. Las circunstancias que menciona Oseas, como ya ha dicho don David, podría ser un fiel calco, un fiel reflejo de lo que acontece el día de hoy. Falta de piedad, falta de santidad, falta de conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, inmoralidad, y no solo eso, sino que se les ha olvidado al mundo eclesiástico, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de ser y de existir al mundo económico? ¿Cuál es el sentido de ser y de existir al mundo político? ¿Cuál es el sentido de ser y existir? Y lo que se refleja, una sociedad que deja o abandona sus principios, y en este caso los principios de Dios, es una sociedad, por muy próspera que sea, tarde o temprano va a perecer. Si no claro. Sí. Eso es lo que observamos tristemente también, aunque hay una diferencia enorme, ¿no? Nosotros no somos naciones que tienen un pacto con Dios. No somos eso. Somos personas que han construido sus sociedades sobre la base de ideales y constituciones políticas que rigen a las naciones. Pero, quieras o no, nosotros como cristianos hoy pensamos que vivimos en un nuevo pacto. Tenemos ese pacto con Dios y tratamos de vivir en sociedad desde esa perspectiva, construyendo desde esa óptica. Y por eso sorprende ver a cristianos que caigan en esos mismos juegos. O sea, cristianos que se enriquecen a costa de pecados que se mencionan aquí, o cristianos que con tal de tener mejores beneficios comulgan con prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. Se casan con la cultura pagana. Claro, cristianos políticos, cristianos empresarios, cristianos trabajadores, que no importa el ámbito en el que uno esté, uno puede finalmente transar sus valores, su lealtad para con Dios, con tal de tener ciertas ventajas, ciertos beneficios temporales que a la larga no cuentan con la bendición de Dios. Y eso me llama la atención porque el tema de la pregunta del día, ¿no? Del amor de Dios. El amor de Dios no es un amor ciego. Por eso es que la palabra usualmente cuesta traducirla al español, hesed, ¿cierto? Un amor leal, un amor que se construye sobre la base de una relación de pacto. Dios había establecido un pacto con su pueblo y demanda ciertas cosas que en el libro se ve que no, pero hay una esperanza porque en el libro también se ve que hay un remanente que va a surgir. Y eso es bueno mencionarlo porque no queremos que la audiencia se quede solo con el mensaje de juicio, el análisis moral, espiritual que hace el profeta Oseas, sino que hay un propósito final, ¿verdad?, de este mensaje profético, tanto para la nación como para nosotros hoy, Nelson. Claro, y bueno, ahí hay varios detalles que son buenos de reflexionar, porque Oseas escribe Oseas predica sus profecías a Israel del norte. Pero hoy las conocemos porque Israel del sur las preservó. ¿Sí? Judá acogió esos escritos como una especie de advertencia para ellos. Lo que le pasó a Israel del norte nos puede pasar a nosotros. Y esos escritos entonces se volvieron como una advertencia también para Judá. Y hoy los tenemos gracias a eso. Lo mismo va a pasar con Amós. Entonces, no es simplemente, eso le pasó a esa gente porque esa gente en esa época eran mala, eran aquí, eran allá. Y Judá puede aprender la lección y tristemente no la va a aprender.
Y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Por eso Pablo en Romanos va a decir, miren, tengan cuidado que las ramas de esa ¿cómo se llama? Higuera fueron, ¿cierto? Pero ustedes se creen que porque son ramas injertadas no les va a pasar nada. Tengan cuidado, ¿sí? Claro. Estamos en una lealtad con Dios que demanda cosas de nosotros también. Su amor, como digo, no es un amor ciego, es un amor leal. Correcto. En estos días, don David, de coronavirus, inevitable no dejar de mencionarlo porque a mí me gustó mucho el capítulo 6 de este libro del profeta Oseas, porque me ayuda a pensar, ¿verdad?, de que podemos ser muy religiosos, podemos ir o podemos escuchar ahora todos los cultos del domingo o ver a través de las redes sociales, pero si no tenemos amor y si no tenemos conocimiento de Dios, esa religiosidad va a terminar teniendo un efecto soporífero, un efecto sin sentido en la familia, en la sociedad y en la comunidad. Y eso va a generar cosas horribles que menciona en el capítulo 6, verso 10, por parte de este pueblo que acepta o que reconoce al Dios de la revelación, pero no vive de acuerdo a este Dios que nos da la plana para poder conducirnos en la vida, don David. Bueno, ese es el tema que comienza desde Abraham mismo, con la figura de Abraham como el padre de la fe y también como el padre de la obediencia. La relación del pueblo con Dios es una relación de fe y de obediencia. Una va junto con la otra, que es lo que Jesús enseña, ¿no? No tienes que decirme Señor, Señor, simplemente, si no hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Entonces está bien relacionado. Y el tema del conocimiento, del conocimiento intelectual y la relación y la obediencia. Sí, eso es un terrible peligro en el que vivimos. Y yo digo que ya, en muchos casos, ya está ahí la cosa. Ya el cuadro ya está en que esa idolatría interna de la que comenté antes es como que estamos adorando como Israel en su momento adoraba un ídolo llamado Yahvé, que era uno más en el panteón. Nosotros podremos estar haciendo algo similar, adorando un ídolo llamado Jesús, que no es el Jesús de las Escrituras. No es el Jesús de los evangelios del que hablamos la vez pasada. Es un Jesús que es tratado como que si fuera un ídolo, que es el que es un milagrero, es uno que va a darnos todos nuestros favores y hasta nuestros caprichos, simplemente porque hacemos tranzas con él, ¿no? Hacemos un negocio, pero al fin de cuentas, y eso es lo que me gusta de los profetas, de todos los profetas, son terribles en su descripción de la realidad y en su anuncio del juicio de Dios, pero siempre tienen la nota de esperanza, siempre. Y el libro termina así, el capítulo 14, que es el último, es un capítulo que termina el libro con la esperanza. Sanaré su apostasía, dice ese libro que Dios está haciendo. Los amaré generosamente. Seré como rocío para Israel. Florecerá como un lirio. Y ahí habla de ese remanente fiel. Sí, brotarán sus renuevos de manera simbólica, hablando de que hay fe todavía en la nación. Y ahí la figura del remanente fiel que nos da esperanza. Dios nunca se queda sin pueblo. Correcto. Nunca se ha quedado sin pueblo. Aunque en tiempos de Elías pensó que era el único y que no había nadie más. Uno de los periodos también más duros de la historia de Israel.
en tiempos de Jesús mismo, cuando Jesús nace, hay gente creyente, hay gente que está con la esperanza mesiánica de la venida del Mesías. Dios nunca se ha quedado sin pueblo. Asegurémonos que somos, no lo ami, sino ami, mi pueblo. Asegurémonos de que nosotros sí, no solo conocemos la palabra de Dios, la revelación de Dios, sino que confiamos en ella y la obedecemos, que es la fórmula de la relación con Dios. Correcto. Nelson, el tiempo ha ido corriendo increíblemente, ya nos quedan pocos minutos para culminar el programa. Sin embargo, podríamos seguir hablando porque hay muchos desafíos a la luz de este profeta, y lo seguiremos haciendo con los otros profetas que hemos de analizar, reflexionar y por supuesto estudiar. Pero a la luz de lo que hemos mencionado el día de hoy, en cuanto al profeta Oseas, ¿qué desafíos dejas para el creyente, para la comunidad de fe y obviamente para la sociedad en términos generales a la luz del mensaje de este profeta? Varias cosas quisiera mencionar. Una, antes que se me olvide, hace un rato hablé de higuera, mezclé varias metáforas en una sola. Pablo habla del olivo. La higuera es la menciona Jesús. Y también habla de la vid, varias metáforas agrícolas ahí que apuntan en la misma dirección. Si recordamos que Pedro nos dice en 1 Pedro 2 que nosotros, los gentiles, ahora somos el pueblo de Dios, el que era no pueblo, ahora es pueblo. ¿Sí? Y el que no era el deseado ahora es deseado, y somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una responsabilidad enorme como creyentes. De repente, quizás es porque no leemos el Antiguo Testamento y pensamos como Israel, que decían templo, templo, va a decir uno de los otros profetas más adelante, como que por el hecho de tener un templo estaban protegidos. Y nosotros decimos, no, seguridad, salvación, y hacemos lo que se nos antoja. Claro. Como que hay una incongruencia, Dios sigue siendo el mismo Dios. Y los profetas nos confrontan con eso para entender la severidad de textos del Nuevo Testamento que no nos gusta leer, como el que mencioné hace un rato de Hebreos, que Dios azota todo el que recibe por hijo, por ejemplo, o que Dios es fuego consumidor, o cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tuviera. Esos pasajes suenan mucho a estos profetas. Así es. Y son una confrontación a los creyentes. Claro, uno no vive con miedo de un Dios impredecible, sino que cuando dice que debemos tenerle temor a Dios, hay que tenerle temor a Dios de verdad. Pero un temor que lleva a la obediencia, un temor que lleva a la gratitud, al amor, no al miedo, al pánico. Y ese es el desafío que nos plantea este libro. Es un libro que nos descubre, porque nos muestra tal como somos. No el cristiano ideal, el cristiano ese tipo Juan Bunyan del Peregrino, sino los amigos del peregrino, esos que se van pasando las peripecias en la historia. Lo mismo somos nosotros, somos personas de carne y hueso frágiles que debemos volver al Señor. Y este libro es como un remesón de examínate, vuelve. Pero no yo solamente individuo, sino nosotros como comunidad de creyentes, porque de repente como iglesia podemos haber perdido el rumbo y estar adorando un ídolo que se llama Jesús hace rato, como dice don David. Es un remesón, pero también social, porque de repente uno se va acomodando a las líneas políticas que le acomodan más a uno, y como pasa ahora tristemente con muchos creyentes en Estados Unidos, que como Donald Trump es supuestamente pro vida, pro esto, pro esto otro, entonces no importa toda la sarta de pecados que tiene por toneladas por cada día.
Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden ser cristianos y no decir nada ante esas cosas? Que el tipo se da el lujo de aplastar un montón de gente y pararse frente a una iglesia con la Biblia en la mano, y como que eso es santo y es bueno. Ese es el peligro que veo yo cuando no leemos la Biblia como Oseas nos está desafiando. Nos está desafiando a mirar la realidad, pero siempre con la cautela hacia nosotros mismos y también hacia nuestras comunidades de fe como creyentes. Y en nuestra influencia en las esferas políticas, económicas, sociales, que podamos ser sal y luz, como el Señor nos enseña en el Sermón del Monte. Ahí están mis reflexiones. Muchas gracias. Ahora, don David, uno de los elementos que nos planteaba Nelson en esta etapa de desafíos es que tenemos la posibilidad de volvernos al Señor porque la misericordia de Él es infinita, y usted lo mencionó citando el capítulo 14, ¿verdad? Con esa temática de que Dios perdona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Pero también no es menos cierto, y recordando al apóstol Pablo, que pues pecaremos para que la gracia abunde de ninguna manera. Y eso nos invita a reflexionar y a desafiar a nuestra comunidad de fe y actualidad, porque no solo queremos que se llenen de conocimiento con nuestros programas, sino surge un efecto práctico en el comportamiento cotidiano. Entonces nuestro programa o el programa mismo en sí, si a nosotros como conductores o panelistas no nos hacen un llamado de atención, va a ser muy difícil, ¿verdad? Que por mucho que acumulemos conocimiento, haya un impacto real en la comunidad de fe, en la familia y en la sociedad, don David. Sí, precisamente por ahí iba mi reflexión final. El libro comienza con la historia de Oseas casándose con esta mujer que se prostituye, la historia incluye el amor, la misericordia, el esfuerzo que Oseas hace por recuperar a su mujer, incluyendo pagar el rescate para tenerla de nuevo. Y ahí hay un texto que dice, siempre estarás conmigo, ¿verdad? Y yo igual contigo, dice Oseas en algún momento. Ahí está, es un amor eterno, es algo que no tiene, hasta se ve a Oseas haciendo locuras, pues, para recuperar a su mujer. Bueno, eso nos habla del amor de Dios, nos habla de la misericordia de Dios. Pero ahí está la tendencia, y a Israel le pasó y a nosotros nos puede pasar. Como Dios es tan misericordioso, como Dios es tan buena gente, como Dios es de amor eterno y de amor abundante y súper abundante. Bueno, de todas maneras nos va a perdonar. De todas maneras va a acercarse, va a rescatarnos a nosotros. ¿Sí? Así que, como dice ahí Pablo en Romano, ¿no? ¿Qué? Pecaremos para que la gracia abunde y sobreabunde. Es que no. Claro, el amor de Dios es así. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, son personas responsables que hacen honor a ese amor de Dios, a esa gracia de Dios. No es una gracia barata, como decía Bonhoeffer, que hemos estado predicando, una gracia barata, que sí, no cuesta nada y no importa y ya. No, es un costo. Algo tenemos nosotros que hacer para honrar ese amor de Dios. Y eso es parte del mensaje de Oseas. Esa mujer regresó y fue fiel, pues. Igual, el pueblo se arrepiente y es fiel, pero este pueblo está difícil. Y ojalá nosotros, si nos hemos alejado de Dios, nos arrepintamos, regresemos y seamos fieles, leales.
Muchas gracias, don David. Estamos a pocos minutos, sin embargo, queridos amigos, queremos comentarles que el lunes 1 de junio publicamos como Instituto Crux el libro Diálogos en tiempos de crisis, reflexiones a partir de la pandemia. Usted puede descargarlo de manera gratuita en la página www.institutocrux.org. Un libro que tiene aproximadamente 151 páginas donde se recopila una serie de ensayos que responden a la realidad que estamos viviendo hoy, que es el COVID-19, desde diferentes perspectivas, una perspectiva histórica, teológica, bíblica, científica, hasta tanatológica, ¿verdad?, sobre las dinámicas que estamos viviendo el día de hoy. Y, por supuesto, nuestros panelistas también tuvieron la posibilidad de escribir unos capítulos para este libro. Y Nelson, don David, por favor, recomienden a nuestra audiencia este texto, que lo pueden descargar de manera gratuita, Nelson. Sin duda. Yo recomiendo que lean los capítulos que escribió don David. Hay buenos desafíos. Todavía no leo, pero tengo pendiente de leer el de ¿qué hacemos como iglesia después de la pandemia? Ese creo que es un capítulo que sí o sí hay que leer. Y yo escribí unas reflexiones de esperanza, en quién confiamos, reflexiones desde el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Así que los animamos a leerlo. Es un bonito recurso para reflexionar y también trabajar en grupo pequeño si quieren. Correcto, así es. Muchas gracias, don David. ¿Recomendaciones? Sí, gracias. Yo aporté 2 capítulos, uno sobre un tema que ya tratamos aquí en el programa de Fe y Actualidad. Es como un resumen de eso. Vivimos los últimos tiempos, es la pandemia, los últimos tiempos, y un acercamiento histórico, bíblico y contextual de la cuestión escatológica que ya abordamos. Y el otro es lo que mencionó Nelson, reinventando la iglesia después de la pandemia. Hay una cantidad de reflexiones y de preguntas ahí sobre, ¿y después qué? ¿Volvemos a lo mismo? Pues los invito. No, por supuesto que no. Los invitamos a que lo descarguen, es muy actual. Todos los ensayos fueron escritos ahora mismo en este contexto, en esta realidad. Así que será de mucha ayuda. Así es, muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, les invitamos a que no se desconecten de la sintonía de la 99.7, El Camino, contenido que te transforma. Este ha sido su programa Fe y Actualidad. Hoy iniciamos con el primer profeta, Oseas, y sin duda alguna ha sido de bendición por el contenido que hay en este libro, pero también por los desafíos que nos plantea el mensaje de la profecía, el mensaje profético. Volvámonos al Señor, arrepintámonos de nuestras faltas, de nuestros pecados, y creemos una comunidad de adoración que vive de acuerdo a los principios de Dios. Y eso nos va a producir prosperidad en el amor, en el compromiso cristiano y, por supuesto, en vivir en relación a ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Soy Gonzalo Chamorro y ha sido un placer compartir con cada uno de ustedes. Bendiciones. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.